Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Del 1 al 17. Permítame darle por lectura, quiero que usted siga con su vista. Y habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quiero compartir en esta mañana un tema que lleva por título Entendiendo el amoroso no de Dios. Repito, entendiendo el amoroso no de Dios. Se refleja en diferentes maneras este no. Maestro, ¿puedo ir al baño? No puedo ir en este momento. No. Papá, ¿puedo salir a jugar con Pepito? No puede salir a jugar con Pepito hoy día. No puede. Jefe, ¿me consiguió el día libre? No te lo podemos dar. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen no? Yo sé que los jóvenes lo disfrutan. Estamos enseñando temas para los jóvenes desde la semana pasada. Amén. Y es importante que ellos entiendan la razón del no. El conveniente no. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Y que como iglesia podamos entender el amoroso no de Dios. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El tema va a ser de muchos pensamientos. La palabra no es aquella parte gramatical llamada adverbio de negación y denota, expresa, enuncia, formula la idea de no otorgar permiso, licencia ni consentimiento para que alguien haga lo que está solicitando. Es decir, determina, especifica y anuncia la idea de no permitir, de no acceder, de no consentir con cierta petición de alguien sobre la base de querer ir a algún lugar o ejecutar algo. Simplemente no. En relación a los seres humanos, ¿qué motiva? ¿Qué permite que la palabra no sea declarada y expresada a dichas personas? Es decir, ¿por qué un ser humano puede decirle no a otro?
A veces son acciones negativas del que la emplea, acciones caprichosas, autoritarias e injustas, por causa de la envidia, el egoísmo, rencores, amarguras, celos, iras o abuso de poder, y también a veces por razones correctas. Pregunto, ¿seremos capaces los hombres el declarar no bajo estas posibles y reales motivos? Claro que sí, claro que sí. Hay diferentes razones, diferentes motivos. Simplemente a veces se nos da la regalada gana de decir no y punto, no y no, ya. En relación a Dios, ¿qué motiva? ¿Qué permite que la palabra no sea declarada, expresada y enseñada en su palabra a los hombres? Acciones negativas de parte de Dios, por causa de su envidia, egoísmo, rencor, amargura, celos, iras, acciones caprichosas, autoritarias e injustas de parte de Dios. ¿Será posible que Dios declare, enseñe y determine el usar no por alguna de estas clases de conductas negativas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No hay forma de poder entender que cuando Dios dice no, es por una razón caprichosa, negativa, incorrecta, injusta. Nosotros sí, no Dios. Entonces, ¿cuál debería ser la razón correcta al usar el no? Una genuina y amorosa preocupación al que se le dice no. Una notable apreciación, valorización al que se le dice no. Un grande amor al que se le dice no. Un notable espíritu de ayuda, de solicitud, de cuidado a favor del que se le dice no. Por causa de una grande admiración que se le tiene, a veces conviene decirle no. Es decir, el uso de la palabra no debería ser por razones correctas, por razones de cuidado, por razones de protección. La pregunta es entonces, ¿cómo nos sentimos los que de alguna manera hemos sido objeto de este adverbio negativo, no, cuando se nos aplica? ¿Cómo usted se siente cuando usted se le dice no? Esposa, ¿cómo usted se siente cuando su esposo le dice no? Esposo, ¿cómo usted se siente cuando su mujer le dice no? En cualquier sentido de la palabra. Hijo, ¿cómo tú te sientes cuando tu papá y tu mamá te dicen no? ¿Cómo usted se siente cuando el jefe le dice no? ¿Cómo usted se siente cuando el pastor le dice no? ¿Cómo usted se siente cuando Dios le dice no? Por lo tanto, el no realmente no es algo agradable. Amén. No es algo agradable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sí es necesario muchas veces. Amén. Hay muchas cosas que no son agradables, pero que tenemos que aceptarlas porque son necesarias. Y la verdad de las cosas, amada iglesia, es que es posible encontrar hombres que por razones egoístas y negativas digan no. Pero también es posible encontrar algunos hombres que sean motivados por razones positivas, justas y correctas, por cierto, necesarias al declarar ese no. Hijo, no te subas allí, te vas a caer. Hija, no te subas a ese árbol porque andas con vestido. Hijo, no toques la plancha porque está caliente. Hijo, no quiero verte beber alcohol, no quiero verte fumar. Mira, hija, no quiero verte con ese muchacho. Hijo, no quiero verte con esa muchacha, con esos amigos. Duelen esos no. Duelen. Y algunos
Y algunos se han rebelado de tal manera que por rebelarse a ese no que un día le dijeron, desgraciaron sus vidas para toda la vida. Hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias. Porque se les dijo no. Y no lo entendieron. Y no lo aceptaron. Se rebelaron de tal manera que se fueron en contra de ese no. Y hasta el día de hoy sufren las consecuencias. ¿O no recuerda usted cuando le dijeron que no se casara con ese o con esa? Jorgito, ¿cómo está usted? Amada iglesia, tenemos que madurar. Jóvenes, hay que madurar. Hay que entender que no es una actitud caprichosa, egoísta, negativa, injusta, el decir no. Un maestro de clases, hijo, no sigas ausentándote de clases, no sigas descuidando tu tarea. Un policía joven no debería seguir corriendo en su carro de esa manera. Señorita, no debería andar por las calles a esta hora de la noche. Un pastor, hermano, no falta a la iglesia. Hermana, no se deje llevar por sus emociones. ¿Podría alguien argumentar y decir que estos ejemplos del no carecen de cuidado, de ayuda, de protección, de amor, de parte de los que le dicen no a usted o a otros? Pregunto, ¿carecen de amor estos no? ¿Carecen de justicia? Pregunto, ¿cuáles serán las verdaderas razones y motivaciones de Dios al darnos sus nos? Aquí salió una familia años atrás. Aquí salió una familia diciendo que esta iglesia era iglesia del no. Porque todo era no. Acabamos de leer los mandamientos, el decálogo, 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, 8 comienzan con la palabra no. Esa familia que nació o son ignorantes de la Biblia o son rebeldes. Al yo conocerlos, no son ignorantes, son rebeldes. Y las consecuencias las están viviendo. ¿Cuáles serán las verdaderas razones y motivaciones de Dios al darnos un no? A través de toda la Biblia se dice no, 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 no. El amor, la preocupación, el cuidado y la protección preventiva de Dios. Todo esto basado en el carácter de Dios, el cual descansa sobre la base de su amor, de su justicia y de su autoridad soberana para con nosotros. ¿Puede alguien negar esto? De ninguna manera. Dios te ama, Dios nos ama, por eso dice no. Dios te cuida, Dios nos cuida, por eso se obliga a decirnos no, porque nos ama y no quiere que suframos. Dios es nuestro hacedor, creador. Tiene derecho a demandarnos que hagamos y que también no hagamos. Barro y alfarero, nosotros somos el barro. Él es el alfarero. Pregunto, ¿habrá necesidad de parte de Dios de decirnos y de enseñarnos y de dictarnos el no? Mis amados, yo entiendo que el no de Dios, el no hagas de Dios, el no vayas de Dios, el no sigas de Dios, está íntimamente relacionado a lo que hacemos en contra de Dios y de nosotros mismos. Los no de Dios son el resultado de nuestra propia desobediencia
a las verdades de Dios. Y por eso Dios nos dice no. Los no de Dios son el resultado son por causa de nuestra propia debilidad, por causa de nuestra propia ignorancia, por causa de nuestra propia rebeldía, sobre lo cual Dios tiene que decirnos no. Por lo dicho, pregunto, ¿sería necesario el no de Dios a nosotros si siempre hiciéramos lo correcto? Si fuésemos dados a lo bueno, si entendiésemos con facilidad lo que es bueno y lo que es malo, y entendiendo elegimos lo bueno, ¿usted cree que Dios tiene razón de darnos el no si fuésemos todos buenos e hiciéramos siempre lo correcto? Porque ¿quién de nosotros podría decir que un niño no necesita que se le diga no? ¿Conoce usted algún niño que no necesita que se le diga no? ¿Cuántos se quemaron cuando pequeños aquí con la plancha? Habemos varios. Pero ¿cuántas veces te dijeron no? Y es como que le digan sí a los muchachos. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros que porque tenemos 7, 11 o 18 años, o estoy en la universidad, o me he casado, o porque ya yo tengo 50, 70, o Ramonita que tiene 100 años, ¿qué nos hace pensar a nosotros que ya estamos exentos del no? Hermana Elba, con el respeto que se me merece, ya usted ya aprendió todo lo que necesitaba, ya a usted no es necesario que le digan no. Y ella es la hermana más antigua de la iglesia, y obviamente hablando también, y yo creo que una de las más mayores de la iglesia en este momento, si no la mayor. Por eso me dirijo a ella. ¿Okay? Porque Ramonita ya pasó los 100 años ya. ¿Quién está exento de ese no? ¿Quién llegó a ese nivel para que se le diga no? Llegamos a la madurez, al perfeccionamiento. Llegamos al ideal de Dios y ya entendemos todas las cosas. Ya podemos arreglárnosla solos sin el no de Dios. ¿Usted cree que el mundo está como está? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué nuestros matrimonios están como están? ¿Por qué nuestras familias están como están? ¿Por qué las iglesias están como están? Porque no le hemos dado el valor que corresponde al no de Dios. Entonces, ¿será posible pensar que el no de Dios hacia nosotros es por causa de su amor, preocupación y protección de Él para con nosotros? ¿Podríamos pensar que este no de Dios está íntimamente relacionado con la actitud de inmadurez, de desconocimiento o de ignorancia que a veces hay en nosotros, con rebeldía y soberbia, porque no somos maduros y desconocemos muchas cosas por causa de nuestras imperfecciones y debilidades? Entonces, ¿será posible también pensar que el no de Dios para nosotros está íntimamente relacionado con la respuesta negativa de parte nuestra al no de Dios? Es decir, Dios dice, no vayas, y yo digo, yo voy. Dios dice, no adulteres, y yo digo, yo adultero. No forniques, y yo digo, sí, yo fornico. Es el problema. Es que tenemos problemas. Necesitamos freno.
Necesitamos freno. Por lo tanto, el no de Dios aplicado a nosotros está íntimamente relacionado con el sí a nuestro hacer lo que queremos, hacer lo que he aprendido en el mundo, a vivir como yo quiero, a pensar y a desear lo que yo quiero, a vestir como yo quiero, a juntarme con quien yo quiero, a hablar como yo quiero, a beber lo que yo quiero, a ir donde yo quiero, a tener sexo con quien yo quiero, cuando yo quiera, antes o fuera del matrimonio, a entretenerme como yo quiero, a vivir como yo quiero, dónde y con quién yo quiero, a tener amigos que quiero y punto. Por eso es necesario el no, amada iglesia. Por lo tanto, si todos hiciéramos lo correcto, lo justo, lo santo y lo que conviene, ¿sería necesario el no? ¿Sería necesario el no de Dios? ¿Sería necesario el no de los padres? ¿Sería necesario el no de la policía, del juez? ¿Sería necesario el no de los maestros o de los padres? ¡No! Si hiciésemos lo correcto siempre, no fuese necesario el no. Pero el más maduro y el más santo va a tener su necesidad que le digan no en algún momento. Romanos 7. Pregunto, ¿tenemos el conocimiento para hacer lo justo y lo correcto? Sí, porque Dios nos enseñó que es el pecado por su palabra que nos dejó. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Busque ahora 1 de Timoteo 1:9. Porque Dios nos enseña lo que somos y lo que necesitamos a través de su palabra. 1 Timoteo 1:9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amada iglesia, la palabra de Dios a nosotros como creyentes nos enseña lo que es bueno y nos enseña lo que es malo, pero no es suficiente para frenarnos. Porque el apóstol Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nuestros miembros que nos lleva a hacer lo malo. Porque alguien me hizo una maldad, ya verá, me la va a pagar. Y somos creyentes. Y sabemos que la venganza es mía, dice el Señor. Te hicieron una maldad, ya déjalo tranquilo. Dios se va a encargar del maldadoso. Pero nosotros la tenemos guardada. Y sabemos que la Biblia enseña, pero no tenemos el poder para dejar la obra en manos de Dios, para dejar el problema en manos de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos enseña, pero no es freno suficiente, no es obstáculo suficiente para que nosotros podamos vivir una vida que no necesitamos que nos digan no. Algunos de ustedes, padres, ¿ha tenido un hijo que nunca le tuvo que decir no? Imposible. Imposible. Y conocen las reglas del juego en el hogar, ¿no es verdad?
conocen el juego, saben lo que se debe hacer en el hogar y lo que no se debe hacer en el hogar. Y van los muchachos, hacen lo que no se debe hacer. No es freno suficiente con saber. No es freno suficiente con conocer la Biblia. Por eso se nos demanda el no. No lo hagas, punto. No, 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 no. Hoy por hoy hay una cantidad de iglesias que no dicen ninguna cosa negativa. Porque la gente se les va. Porque la gente les duele. Lo que pasa es que si se van, como yo pago el carro del año 2023, el Cadillac, el Rolls Royce, no pueden irse. Entonces no conviene que les diga no. Vamos a enseñar cosas positivas, nada más. ¿Y cómo viven todas esas gentes? ¿Qué tipo de vida espiritual viven esas gentes? Engañados por el mismo diablo rumbo al infierno. A mí no me preocupa que el mundo esté engañando al ser humano. A mí lo que me preocupa es que la iglesia ha caído en ese cuento. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos. 24. No te harás imagen. 25. No te inclinarás. 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 9. 10. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada. Y ese ni es una palabra negativa, ¿cierto? 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Entonces yo pregunto, mis amados, si habiendo palabra de Dios y leyes establecidas y que nos enseñan lo malo y lo que somos, pero que a pesar de este conocimiento seguimos haciendo lo malo, entonces la realidad es que necesitamos de parte de Dios que nos dicte el no. Que fuera de nosotros, si no hubiera un no de papá y mamá, ¿cuántos estuviesen muertos? Que fuera de nosotros, si no hubiera un no del maestro, seríamos don nadie. Que fuera de nosotros, si no hubiera un no del pastor, la gente viviendo sin Dios, engañados. Que fuera de nosotros, si no hubiera un no de un policía, todos serían delincuentes, muertos y estarían presos. Que fuera de nosotros, si no hubiera un no ceda, no avance, pare, estarían muertos por los accidentes. Que fuera de nosotros, si no hubiera un no de Dios, derechito al infierno. Porque si habiendo no de papá, mamá, si habiendo no de maestros, si habiendo no de pastores, si aún habiendo no de Dios, mire cómo está nuestra vida, mire, apenas salimos adelante, imagínense si no existieran los no. Así que debido a esto, yo pregunto en este día, ¿qué quería Dios evitar, prevenir a los hombres? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué estaba evitándole? ¿Qué le estaba evitando Dios
a la humanidad a través de Adán y Eva cuando le dijo que no comiera del árbol prohibido. ¿Sabe lo que le estaba evitando? Todo lo que estamos mirando hoy día. Todo lo que nos ha tocado vivir y todo lo que la humanidad ha vivido por miles de años, 6.000 años, yo soy de los que creo que la Tierra no tiene más de 6.000, 7.000 años de vida. Eso de que la Tierra tiene millones y millones es una mentira del diablo. No hay argumento para eso. No hay razón para creer en esas cosas. La Biblia es clara. Claro, ese es otro tema en todo caso, que a veces les enseñamos a los jóvenes con argumentos. Ya se me fue la idea ya. Estoy luchando con mis cuerpos. Bueno, ¿qué le quería evitar Dios al hombre, a la humanidad, cuando le dijo, no comerás? Lo que vemos hoy en día. ¿En qué condición estamos? ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está la suciedad que compone el hombre? Perdón, sociedad. Por causa de no haber entendido, acatado, aceptado, obedecido el primer no de Dios. ¿Tendremos nosotros mejor suerte que Adán y Eva si no obedecemos los no de Dios? Vamos a ver algunos versículos rápidos. El hecho de que, Deuteronomio 18, el hecho de que crea, piense, acepte que los nos que se nos dan son malos, son arcaicos, son incorrectos, ¿cambiarán las consecuencias de la desobediencia? No. Usted puede pensar lo que quiera con respecto a los no de Dios. Lo cierto es que las consecuencias no van a cambiar, porque son reales, principios y valores correctos. Deuteronomio 18, 9 al 11. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino. Hablando de la brujería. No. ¿Usted ha practicado alguna vez brujería? Usted puede tener demonios sin darse cuenta. Usted tiene que venir al altar y tiene que pedir perdón al Señor y tiene que buscar consejería, porque la mayoría de las personas que en algún momento han practicado algún tipo de brujería, muy probable que tengan demonios. ¿Okay? Y necesitan venir al arrepentimiento para que el Espíritu Santo los liberte. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, 4. 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. 5, 19, vamos a ver, 22, 19. Y le 19, 22, 19, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla, es decir, divorciarse, en todos sus días. 23, 2 y 3, 23, 2 y 3, no enterrará bastardo en la congregación de Jehová. Versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Y así sucesivamente. El Nuevo Testamento dice, no te unirás en yugo desigual, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no apaguéis el espíritu, no impongan las manos con ligereza, no améis al mundo. ¿Usted cree que los no de Dios en estos pasajes y cuántos de cientos de más fueron puestos al azar por capricho de Dios? ¿Dios se equivocó para mortificarnos,
porque Dios es negativo. ¿O será posible que tras de cada uno de estos nos hay una verdad la cual Dios nos quiere ayudar y bendecir y proteger? Yo me pregunto en este día, si habiendo un no por delante, Adán y Eva hicieron lo que quisieron, ¿cuánto más se hubieran hecho si no hubiera un no por delante? Debido a esto, ¿qué ha de pasar si a los hombres se les deja sin ley, sin normas, sin parámetros, sin nos, sin negativa, sin freno, sin obstáculo, sin privaciones, sin impedimentos? Si no frenamos a los muchachos, vamos a tener problemas mañana. Yahshua, cuando estaba ahí, cuando vivía en Mount Vernon, tenía 1 año, 2 años, y se paraba en la ventana desnudo y hacía baile en la ventana. ¿Dónde está Yahshua? Tenía como 1 año y se paraba en la ventana y hacía un show desnudo. Y si no lo frenan, pregunto, ¿y si no lo frenan? Ustedes saben que yo soy mellizo. Y yo era el inteligente de los mellizos. Yo se lo dije a ustedes un día. Yo agarré un clavo y como mi papá era carpintero, siempre lo veíamos con clavo y con martillo. Y yo agarré un clavo y le dije a mi hermano mellizo que agarrara el martillo y que me lo clavara en la cabeza. Y mi hermano mellizo era más bobo. Cuando grande dejó de ser bobo, sí. Y mi hermano mellizo va a levantar el martillo para enterrármelo en la cabeza. Y en eso aparece mi hermana Miriam y dice, ¡no! Si no estuviera aquí. Y era un clavo grande, porque mi papá era carpintero y usaba clavos grandes. Hermano, ¿qué fuese de nosotros si no nos dijeran no? Porque si diciéndonos no nos metemos en problemas, ¿cuánto más si no nos dijeran nada y nos dejan como animalitos sueltos? Y en el trabajo cada quien hace lo que quiere. Y en las reglas del tránsito cada quien hace lo que quiere. Y en la universidad cada quien hace lo que quiere. Y en la familia cada quien hace lo que quiere. En las factorías cada quien hace lo que quiere. En la iglesia cada quien hace lo que quiere. Sería un caos este mundo. Pena me dan aquellos padres que no frenan a sus hijos y no le dicen no, porque están creando delincuentes, creando puros delincuentes. Quiero que entendamos esta verdad, amada iglesia. Esta iglesia es el tipo de iglesia cristiana que ha de enseñar todo el consejo de Dios y toda la voluntad de Dios. Y que porque entendemos que para hacer la voluntad de Dios necesitamos quitar de nuestra vida, de nuestro alrededor, de nuestro camino, todo aquello que nos estorba, el escuchar, entender, aceptar y vivir la voluntad de Dios. Por esto aún seguiremos enseñando los no de Dios y apoyaremos los no correctos de los padres, de los maestros y de los pastores. Porque reconocemos nuestra fácil inclinación al mal, al pecado. Y que debido a esto reconocemos que no nos basta saber y leer que algo es malo y pecaminoso, sino que también reconocemos que necesitamos que se nos diga no al pecado nuestro,
y que se nos predique cuantas veces sea necesario que el pecado es malo e incorrecto, que destruye mi cuerpo, mi vida y que me lleva al infierno. Por lo tanto, reconocemos nuestra urgente necesidad, que me enseñen, que me digan, que me obligan a aceptar, entender y aplicar, incrementando en mi vida los no de Dios, que son obstáculos de Dios, frenos de Dios, los impedimentos de Dios, para yo no meterme en tanto problema. Tristemente y lamentablemente, yo conozco muchas personas que les duele, que no soportan que se les diga no. Claro, es obvio, es entendible por qué no les gusta que le digan no, es lógico. Si a mí me gusta robar, me gustará que me digan no robes. Si a mí me gusta fornicar y adulterar, me gustará que me digan no forniques. Si a mí me gusta mentir, me gustará que me digan no mientas. Si a mí me gusta jugar numeritos y casino, me gustará que me digan que no juegue. Si a mí me gusta la pornografía, me gustará que me digan no más teléfono. Si me gusta la fría, la cerveza y el licor, me gustará que me digan no bebas. Si es lógico, si es lógico. Es que a nadie le gusta que le digan no, porque le están quitando su juguete. Pero cuán necesario es que nos digan no. Triste y lamentablemente, yo conozco muchas personas que les duele, que no soportan que se les diga no. Y por eso no buscan consejo a veces en papá y mamá, porque saben que le van a decir, no señor. Y la haces por la izquierda, la haces sin que tú creas que tu papá y tu mamá se den cuenta, pero al final tu papá y tu mamá se dan cuenta igual. No buscan consejo ante un maestro porque saben que habrá un no. No buscan consejo ante un pastor porque saben que habrá un no. No buscan consejo ante sus autoridades porque muchas veces saben que van a recibir un rotundo no. Por supuesto, terminan haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Lo van a hacer igual. Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía. Triste y lamentablemente yo conozco muchas personas que les duele, que no soportan que se les diga no. Y tristemente cuando vienen las consecuencias, porque no me gustó y no acepté el no, haciendo lo que yo quise, entonces nos hacemos las víctimas, culpando a papá, a mamá, al pastor, al jefe, al maestro, al rector, culpando a Dios, culpando a la iglesia de las consecuencias. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Papá por decir no? ¿La iglesia por decir no? ¿O yo? ¿O tú? Por no obedecer el no que se nos dio. ¿Y por qué nos hacemos la víctima? Muchos dicen, en esta iglesia no hay amor porque todo es no. ¿No es verdad, hermana Asia? Todo es no, todo es no. ¿Enseña la Biblia? No. Claro que sí, mis amados. Nos conviene el no. Nos convienen los no. Triste y lamentablemente conozco personas que les duele, que no soportan que se les diga no. Y por eso no pocos, sino muchos terminan yéndose de sus hogares, de sus trabajos, de organizaciones militares, de sus iglesias, de sus universidades, de sus amistades, de su familia, porque encontraron nos en el camino. Por eso Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huyen, se van de las universidades, se van de los trabajos, se van de las iglesias, se van de las familias, porque les dicen no, porque quieren hacer lo que quieren.
Y triste y lamentablemente, este tipo de personas se convertirán en gitanos de la vida, en nómadas de la vida, porque cada vez que se les diga no, se molestarán, se irritarán y al no soportarlo, se irán y se cambiarán de todos los lugares que lleguen, porque siempre habrá alguna persona puesta para enseñar y hacer cumplir los nos necesarios y urgentes de la vida. No hagas, no digas, no vayas, no compres, no vistas, no bebas, no fumes, no forniques, no adulteres, no robes, no llegues tarde, no faltes, no mientas, no critiques, no. Y van a vivir toda la vida con una inestabilidad inmensa, porque no soportan que se les diga no. ¿Conoce gente así usted? Yo conozco gente así. Se convertirán en personas sin carácter, porque huirán sin saber cómo confrontar a otros y a ellos mismos, desarrollando vidas inestables, inconstantes, indisciplinadas y vidas intolerantes. Todo por causa de que no quieren aceptar nos normales para su vida, los no. Creo que si somos honestos, deberíamos reconocer que todas las personas que han decidido en sus vidas desobedecer los no, si somos honestos, deberíamos reconocer que están sufriendo las consecuencias a sus propias desobediencias. Creo que si somos honestos, deberíamos reconocer que difícilmente podremos realizar una labor de padre, madre, sin los no necesarios. Yo le voy a decir algo, papá y mamá, si usted no aprende a decirle no a sus hijos, yo no sé por qué usted es papá, yo no sé por qué usted es mamá. Usted está creando delincuentes. Yo no puedo entender a ese papá y a esa mamá que no puedan decirle no a los muchachos. A esos muchachos no los van a querer en ninguna parte, porque son mal comportados. Porque en su casa se les tiene que enseñar, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es imposible cumplir la labor de papá y mamá sin usar los no. Es imposible. Creo que si somos honestos, deberíamos reconocer que difícilmente podremos realizar la labor pastoral sin los no respectivos. A mí no me piden consejo. Mejor. Más tiempo tengo para mí. No me piden consejo porque saben que le voy a decir no posiblemente. Y solamente me piden consejo cuando saben que les voy a decir algo que les conviene. Si son Pastor Jerry, y creen que uno no se da cuenta. Creen que uno no se da cuenta. No vienen al pastor a pedir consejo porque saben que el consejo que están pidiendo, el pastor le va a decir no. Pero vienen cuando saben lo que le va a decir el pastor porque eso les conviene. Hermano, la semana pasada yo cumplí 60 años. No sé si eso significa algo para usted, pero hace mucho tiempo que me doy cuenta de esas mañas de las ovejas. Pero un pastor que en el consejo, en la consejería, no usa no, tiene problemas. Creo que si somos honestos deberíamos reconocer que difícilmente podemos realizar una labor militar sin los no requeridos. Creo que si somos honestos deberíamos reconocer que difícilmente podremos vivir la vida normal, dejando de lado las observancias a los no de la vida misma. Creo que difícilmente, y hay que ser honesto, podríamos desarrollar una vida normal,
manejando por esta calle sin hacerle caso a los nos del tráfico, a las señales de tránsito que dicen no. Difícilmente se podrá realizar como institución educacional una buena labor académica sin los urgentes nos necesarios. Si somos honestos, deberíamos reconocer que difícilmente, por no decir imposible, podremos vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Óigame bien, una vida cristiana que agrada a Dios si no nos aferramos a los no de Dios. Es imposible vivir una vida cristiana sin nos. Es imposible, porque somos dados a lo mal hecho, somos dados al pecado, somos dados a lo fácil. Creo que si somos honestos deberíamos reconocer que si tengo problemas con los mandamientos, donde se me prohíbe hacer, o se me prohíbe decir, o se me prohíbe vivir de cierta manera, es tiempo que revise mi vida espiritual seriamente si es que soy salvo. Si usted tiene problemas con los no de Dios aquí, a lo mejor usted no es creyente, no es salvo. Creo que si somos honestos deberíamos reconocer que si tengo problemas con los mandamientos, repito, no seríamos salvos posiblemente. Creo que si somos honestos deberíamos reconocer que si hay algún problema con los mandamientos donde se prohíbe hacer, decir, vivir de cierta manera, dicho problema está en mí y no en papá, ni mamá, ni pastor, ni iglesia que me están diciendo no. El problema soy yo. Por lo tanto, creo que si somos honestos deberíamos dar gracias a Dios por los no de papá, por los no de mamá, por los no del pastor, por los no del maestro, por los no de Dios, porque han sido frenos para destruir mi vida. Repito, frenos para seguir destruyendo mi vida. Porque son expresiones genuinas, auténticas, reales, sinceras de alguien que me ama, que me cuida, que está de alguna o muchas maneras preocupado por mí. Si no fuera por los no de papá, de mamá, muchos estaríamos mutilados, quemados, sin ojos, sin dedos, muertos. Ayer una hermana me estaba enseñando la foto de su nieta. ...15 años, 16 años... una muchachita linda. La hija quedó embarazada, no casada. Y ayudamos a la niña, la aconsejamos. Y entre los pensamientos que la hija de la hermana tenía, los pensamientos obvios que el mundo enseña. Tú tienes 17 años, vas a tener ese bebé, se te va a dañar toda la vida por delante, mejor aborta, quítate ese bebé. Y estuve en consejería con esta linda muchacha, creció en nuestra iglesia, hasta que ella pudo entender que no podemos permitir que un pecado nos lleve a otro. En consejería ella pudo entender que no es culpa de la bebé que está en el vientre la decisión que ella tomó un día, que son inocentes. Y ayer
el sábado, ayer sí. Me dio gusto ver la foto de ella, porque soy parte de que ella esté con vida. Porque le dije, no, hija, no haga eso, no haga eso. ¿Con qué facilidad nos sometemos a los no del tránsito? ¿Por qué nos cuesta someternos a los no de Dios? ¿Falta de sentido común o simplemente rebeldía? Puesto en pie. Puesto en pie. Padre, le damos gracias porque nos permite enseñar, nos permite aprender, nos permite, Señor, ilustrar verdades. Padre, le pido por nuestros jóvenes, nuestros hijos, que entiendan que el no de Dios, que entiendan que el no de papá, que entiendan que el no de mamá, que entiendan las ovejas que el no del pastor es porque se les ama, es porque se les quiere proteger, es porque se les quiere cuidar, es porque no queremos que sufran más de la cuenta. Ojalá nuestra juventud y aún adultos podamos todos apreciar y entender que los no son importantes para la vida diaria y ser agradecidos por aquel papá, por aquella mamá, por aquel abuelo, por aquella abuela, por aquel pastor que en un momento me dijeron no. Señor, bendice tu iglesia. Gracias por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús.